Listo. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? ¿Qué tal, profe? Nosotros somos el equipo número 1. Vamos a presentar acerca de la prueba binomial. Como tema general tenemos son pruebas no paramétricas. El equipo 1, sus integrantes son mi compañero Emanuel Aguilar, mi compañero Jaime Arias y un servidor, Ignacio Salcedo. A continuación vamos a empezar contextualizando acerca del tema, por lo cual mi compañero Emanuel me ayudará con eso. Bueno, primero para poder entrar a este tema, pues vamos a dar una pequeña introducción. En estadística, la prueba binomial o test binomial es una prueba de hipótesis exacta de la significación estadística de las observaciones del ensayo que solo puede resultar en dos categorías respecto a una distribución binomial esperada. Así es, como contextualización, como introducción lo dijo mi compañero, sería esto, que simplemente es una prueba que sirve para rechazar o aceptar algún dato, alguna cuestión. Un poco de historia, pues. William Selby Gosset, del 13 de junio de 1876 al 16 de octubre de 1937, fue un estadístico, químico y cervecero inglés que se desempeñó como jefe cervecero de Guinness, una cerveza internacionalmente reconocida, y fue experimental cervecero de Guinness y fue un pionero de la estadística moderna. Fue pionero en el diseño y análisis experimental de muestras pequeñas con un enfoque económico en la lógica de incertidumbre. Gosset publicó bajo un seudónimo de Student y desarrolló la distribución de T-Student, originalmente llamada Z de Student, y Student Test of Statistic Signification. Así es, en inglés. Como ya lo dijo mi compañero, es un término informal el decir que fue un investigador pionero, porque no, en ese tiempo no había tanto conocimiento acerca de este tema de estadística, por así decirlo. No había tanto conocimiento acerca de ello, así que esa fue su principal tarea, darse a la investigación, de tener pruebas de este tipo, de tener conocimientos de todo ese tipo numéricos para los negocios en ese tiempo que se daban, que en su caso pues fue cervecero, como ya lo mencionó mi compañero. Continuamos con nuestra presentación. Que es la prueba binomial es una prueba de hipótesis que se utiliza cuando hay una variable categórica con dos expresiones. Por ejemplo, el género con masculino y femenino. La prueba binomial permite comprobar si la distribución de frecuencias de la variable se responde con una distribución esperada. Por ejemplo, hombres y mujeres son con la misma frecuencia, se dan con la misma frecuencia. La proporción de mujeres es del 54%. Se trata de un caso especial cuando se requiere comprobar en general si la distribución de frecuencia en la variable ha sugerido por azar o no. En este caso, la probabilidad de frecuencia es del 50%. Así es, como tal, esto es como algo, una frase o algo, algo como hipótesis que simplemente mencionó alguien. Esto de aquí, hombres y mujeres se dan con la misma frecuencia. Sin embargo, con una prueba de este tipo, se ve que es un dato que no es exacto, porque la proporción de mujeres es mayor que el de hombres. Y al último menciona un dato de que como probabilidad de ocurrencia neta se queda en 50%. Sin embargo, 54% son mujeres y el resto hombres. Bien, yo les voy a hablar para qué se usa la prueba binomial. La prueba binomial es una prueba de hipótesis que se utiliza cuando hay una variable categórica con dos expresiones, como por ejemplo el género con masculino y femenino. La prueba binomial permite comprobar si la distribución de frecuencia de la variable se corresponde con una distribución esperada. Es decir, que con esta prueba podemos saber si nuestra hipótesis es aceptada o no, o bien si es correcta también. Así es. Se quiere comprobar en general si la distribución de frecuencia de las variables ha surgido por azar o no. Por tanto, la prueba binomial puede utilizarse para comprobar si la distribución de frecuencias de una muestra coincide o no con la de la población. Esto más que nada nos sirve como para saber si nuestra hipótesis es correcta. Para eso se utiliza esta prueba, más que nada. Así es. Esta diapositiva fue como continuación de la anterior que mencionó mi compañero Manuel. Continuamos.
Bien, ¿dónde se usa? La prueba no paramétrica, algunos puntos importantes para esta prueba son los siguientes. Dice, no sigue una distribución normal. No es posible aceptar las suposiciones de la estadística paramétrica. O por último, tiene una escala de medición que no permite realizar operaciones aritméticas. Así es como lo menciona mi compañero, se usa cuando algunos datos que se dan en el problema o que tienes en alguna cuestión se ven muy alterados uno del otro y no se puede medir con una simple fórmula, entraría este tipo de pruebas. Bien, por último, les voy a decir unas ventajas que tiene la prueba binomial. Algunas de las ventajas más importantes son las siguientes. No es necesario que se cumplan las condiciones para usar las pruebas paramétricas. No se ven afectadas por los valores atípicos como los datos ordinales. Se pueden usar para manejar variables no numéricas. Los cálculos son mucho más fáciles, originados por tamaños de muestra pequeños y son convenientes en el caso en el que no se conoce la distribución de la población. Listo. Ahora, al contrario de lo que menciona mi compañero Jaime, vienen las desventajas de este tipo de pruebas. Para empezar, no son pruebas sistemáticas. Una prueba sistemática es un tipo de muestreo probabilístico en donde se toman selecciones aleatorias, selecciones al azar, por lo cual no nos da un dato muy correcto. La distribución varía, lo que complica seleccionar la elección correcta. El tercer punto nos menciona que los formatos de aplicación son diferentes y puede provocar alguna confusión en su medición. El siguiente punto, es posible que se pierda información porque los datos recolectados se convierten en información cualitativa. Es decir, no nos va a arrojar un dato cuantitativo, no nos va a arrojar un dato numérico acerca del problema que tengamos. Sí puede dificultar un poco cómo varía el resultado porque al darte un dato cualitativo puede que se pierda un poco de lo que maneja el problema. Es posible que se necesite tener fuentes y un respaldo con más peso. Este punto va relacionado con el anterior, es decir, que puede que necesitemos de más variables para que realmente se arroje un resultado que podamos, podamos concretar como que sea correcto. El siguiente punto, no utiliza tanta información de las variables como sí lo hacen las paramétricas. Es decir, que los datos que nos dan no se usa tanta información de lo que estamos midiendo, de lo que estamos haciendo el muestreo, de lo que estamos haciendo nuestra medición. Y por último, en las desventajas, tenemos que un tamaño de muestra pequeño puede, puede suponer no obtener un resultado significativo con la prueba. Es decir, que en nuestra muestra no nos va a arrojar quizá completamente el resultado por la muestra tan pequeña que estamos tomando. Ahora sí, tenemos un ejemplo desarrollado acerca de esta prueba, de la prueba binomial no paramétrica. El problema nos menciona que de todas las flores plantadas por una empresa de jardinería, el 90% de estas sobrevive y nos plantean que si se plantan 10 flores, ¿cuál sería la probabilidad de que 9 o más de estas sobrevivan? Y en este caso, en este problema que tenemos, no nos vamos a centrarnos simplemente en las flores que sobreviven, en las flores que sí se dan. Entonces manejaremos que X es igual al número de flores, que sería 10, que sobreviven, número de flores de 10 que sobreviven. Entonces consideraríamos un éxito si las flores sobreviven y un fracaso si las flores se mueren. Y, por cierto, y aquí está la fórmula aplicaremos aquí en este problema la fórmula binomial, que es esta de aquí. Muy bien, continuamos con el ejemplo. Vamos a necesitar de ello la fórmula binomial, como ya lo mencioné, y nos piden calcular la probabilidad de que 9 o más sobrevivan. Es decir, la probabilidad se puede leer de la siguiente manera. Probabilidad de X mayor o igual a 9. Este problema no tiene como tal algo de trampa en su redacción, simplemente nos pide que midamos la probabilidad de que sobreviven 9 flores o más, y en este caso nos mencionan, como ya lo dije, que se plantaron 10 flores. Es decir, que la máxima cantidad que se puede de sobrevivir son 10 flores. Acá a la derecha continuamos con el desarrollo
Y para esta fórmula necesitamos calcular la probabilidad de que x sea igual a 9 y de que x sea igual a 10, como está acá abajo. Sustituiríamos en la fórmula los valores. La n, como ya lo mencioné al principio, sería de 10 y la x en este caso que estamos midiendo de 9. Su probabilidad, ¿sí? Y 1 menos la probabilidad que menciona acá la fórmula establecida y n menos x. Haciendo todo este cálculo y haciendo todas las operaciones necesarias, tenemos que la probabilidad de que x sea igual a 9 es de 0.3874, que será lo mismo que 38.74%. Y continuamos con el cálculo de probabilidad de que x sea igual a 10. Sustituimos en la fórmula que se nos presenta. Por cierto, igual aquí se manejan las cantidades factoriales con el signo de admiración, que ya hemos manejado en clase, son términos que hemos visto en clase. Y haciendo ese cálculo, tenemos de que la probabilidad de que x sea igual a 10 de 0.3487, lo cual nos arrojaría un dato de 34.87% de probabilidad. Ahora sí, por último, regresamos con la fórmula que nos da este tipo de prueba, que será probabilidad de x es igual a 9 más la probabilidad de x de 10. Y lo sustituimos, que sería 0.3874 más 0.3487, que ya sumados nos arrojaría un dato de 0.7361, lo cual sería 73.61%, convertido a ya tal cual a porcentaje, de que las 9 flores o más sobrevivan. Este sería un poco de la aplicación que encontramos de esta fórmula, de esta prueba, de la prueba binomial no paramétrica. Y con esto concluiríamos nuestra presentación. Sería todo por nuestra parte. En las diapositivas, al último, simplemente dejamos las referencias y sería todo por parte de nosotros. Esperamos haya sido de su agrado y muchas gracias.